Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ulises Vargas, vivo en los Estados Unidos hace cerca de 45 años y soy contador público privado. Estoy casado con doña Margarita, una sancarleña como ustedes, y también tenemos cerca de 42 o 43 años, no me quiero equivocar porque por aquí me está oyendo, ¿no? De casados y de conocer al Señor también como 47 años, así que toda una vida, toda una experiencia de la cual no me arrepiento, ¿no? Haberlo conocido a Él hace tantos años, haber andado de la mano del Señor compartiendo con otros, es lo mejor que me pudo haber pasado. Y los animo a que se mantengan firmes, no importa lo que pase a su alrededor. Dios les ama, Dios tiene cuidado de cada uno de ustedes. Hoy quisiera hablar con ustedes acerca un poquito, ¿no? Por el tiempo, de nuestra relación con Dios. Quiero decirle una cosa, con solo el hecho de asistir a una congregación, a una iglesia, no basta para cumplir o para llenar el deseo y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque el plan de Dios no solamente se centra en salvarnos y nada más, no. El plan que Dios estableció para el hombre, para usted, al crearnos, es extraordinario y vamos a hablar de eso, ¿no? Empezaré diciendo que la mayoría de nosotros hemos oído aquella pregunta de ¿qué fue primero, no? ¿El huevo o la gallina? Ahora, yo no voy a discutir acá con ustedes de qué fue primero, el huevo o la gallina. No, más bien quiero hablarles de la relación entre Dios, el hombre, o mejor dicho, la relación entre Dios, entre el Señor, con usted y conmigo. Al hablar de esta relación que tenemos con Dios, ¿no? Nos podríamos preguntar también, ¿qué fue primero? ¿Qué sucedió primero? ¿La necesidad del hombre de relacionarse con Dios o el deseo de Dios de relacionarse con el hombre? En 1 de Juan 4:19, y antes de leerle esta cita, les quiero decir que todas las citas que voy a compartir con ustedes son sacadas ya sea del Nuevo Testamento, que ha sido traducido directamente del hebreo al español, y también del Antiguo Testamento, que ha sido traducido también de la misma manera del hebreo al español. El problema que tenemos con las otras Biblias, que no estoy diciendo que no las lea, no, es que estas Biblias fueron traducidas allá en los años 70 en Egipto, en la ciudad de Alexandria, fueron traducidas directamente del hebreo al griego, ¿no? Y ellos lo tradujeron al griego de acuerdo a sus culturas. Y muchas palabras griegas se perdieron, y luego del griego fueron traducidas al inglés, al latín y a muchos otros lenguajes, y muchas de las cosas que Jesús habló y quiso decir y que el Señor en el Antiguo Testamento quiso decir, muchas de esas riquezas se pierden, ¿no? Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que todas estas citas son sacadas de este tipo de traducciones, ¿no? En 1 de Juan 4:19 nos dice, para sostener la pregunta que nos hicimos, ¿qué fue primero? ¿La necesidad del hombre de relacionarse con Dios o el deseo o el plan de Dios de relacionarse con el hombre? 1 de Juan 4:19 dice, nosotros mismos amamos ahora porque Él nos amó primero. También nos dice en 1 de Juan 4:10, esto es lo que el amor significa. No es que nosotros amemos al Señor, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación me encanta mucho, sobre todo en hebreo, ¿no? La palabra en lugar de propiciación en hebreo es kapará, K-A-P-P-A-R-A-H. Y en hebreo, kapará significa destruir completamente, reducir a cenizas, borrar completamente nuestra culpa y nuestros pecados.
Si volviéramos a leer Primera de Juan usando el hebreo, diríamos, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para destruir completamente, para reducir a cenizas, para borrar completamente nuestra culpa y nuestros pecados. Un poquito diferente, ¿no? En lugar de propiciación. Dicho todo esto, después de esta cita bíblica entonces, ¿no? Él nos amó primero. Está claro que Dios quería establecer una relación con los seres humanos, con usted y conmigo, y estableció un plan para poder llevar a cabo su relación con el hombre. El plan, el propósito que el Señor tenía al crearnos es extraordinario. Dios nos diseñó, nos creó, a usted y a mí, a cada ser humano, para que reflejáramos su carácter, para que fuéramos como Él. Génesis 5:1 nos dice, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo creó. En el hebreo la palabra Dios se traduce como Yahweh. Así que podríamos decir, el día que Yahweh creó al hombre, a semejanza de Yahweh lo hizo. En Génesis 1:27 dice, entonces creó Dios a la persona con su imagen. Con imagen de Dios la creó. Varón y mujer los creó. Su plan entonces era y es tener una relación con cada uno de nosotros. Sin embargo, lo podemos ver hoy en día, el hombre, usted y yo, nos hemos alejado de Él. Deliberadamente el hombre ha decidido no tomar en cuenta a Dios. Y esto lo vemos a todo nivel mundial, a nivel de gobierno, a nivel del gobierno de nuestra ciudad y a nivel personal también. Preguntémonos nosotros mismos hoy y seamos francos con el Señor. ¿Cuántas cosas hacemos y decidimos sin tomar en cuenta al Señor? Solamente usted y yo podemos responder a esta pregunta tan íntima. Sin embargo, sí les puedo decir que a nivel global, a nivel de países, esta tendencia de no tomar en cuenta a Dios se ha acelerado en los últimos años. Por ejemplo, en Francia, estaba leyendo que en la actualidad solamente el 2% de la población cree en Dios. Solamente el 2% asiste a alguna congregación. En Costa Rica, según un estudio de la UNA, nuestro país, este estudio reveló que el 16.5% de los costarricenses, aunque vagamente cree que hay un Dios como una deidad o como una fuerza superior, no practican ninguna religión. Un 16.5% no practica ninguna religión. En ese mismo estudio, también en Costa Rica, se encontró que entre las personas menores de 35 años, un 27% no creen nada. Haciendo un pequeño paréntesis también en Costa Rica y en otro plano de cómo el hombre, como ejemplo, no quiere nada con Dios, ni le toma en cuenta, nuestro gobierno ha decidido deliberadamente entrar en conflicto con el Señor, porque eso fue lo que hizo, entrar en conflicto no con la iglesia, no con nosotros, sino con el Señor directamente. Y ha aprobado lo que ellos, incluyendo al presidente, llaman matrimonio homosexual, lo que en realidad es solamente una unión legal. ¿Dónde está el problema de todo esto? El problema está en que al hacer esto como algo oficial de todo un país, se intenta destruir el orden de las cosas establecidas por nuestro Creador en cuanto a la familia y en cuanto a la correcta relación entre seres humanos, que no es otra que las relaciones entre un hombre y una mujer, bajo el ambiente santo del matrimonio establecido por nuestro Señor. Pero eso es otro tema.
el matrimonio homosexual que podemos compartir en otra ocasión. Volvamos a nuestro tema. A nivel personal, podríamos decir entonces que muchos no quieren nada con Dios. Y ante la mención de Jesús o de Yeshua en hebreo, el rechazo y el conflicto es frontal y directo. A mí no me venga a hablar de Jesús. No quiero oír a nada de religiones. Ahora, déjeme decirle algo. Esta actitud se ha acentuado más hoy en día entre los jóvenes. Y el problema está en en la educación que ellos reciben. La educación recibida por jóvenes estudiantes en instituciones seculares siempre va a provocar muchas preguntas que van a desafiar la autoridad y la integridad de Dios. Sin embargo, en Génesis leemos que Dios ya existía. Es decir, Él existe antes del tiempo y el espacio. Él es el agente soberano de la creación. Pero nuestros sistemas escolares, y ustedes lo saben bien, enseñan hoy en día como si una persona anciana, un relojero que está medio ciego es el que gobierna el universo y el cosmos, lo cual es completamente una actitud antiteísmo. El antiteísmo es la oposición activa a las creencias de tipo religioso, es decir, esta creencia no solo defiende el argumento de que Dios no existe, sino que se opone directamente a cualquier religión o a la creencia en cualquier deidad. En muchas clases sobre religión, no solamente en Costa Rica, acá en Estados Unidos igual, se enseña que todas las creencias religiosas son iguales. La diversidad, ninguna es superior a la otra. Sin embargo, las escrituras establecen claramente la naturaleza exclusiva de los creyentes en Jesús. En las escuelas y universidades la persona de Jesús es cuestionada por aquellos que se dicen saber mucho y por los ateos liberales, distorsionando y corrompiendo la imagen bíblica perfecta del Mesías relatadas en los evangelios, o como muchos lo conocemos, el Nuevo Testamento, pero que en realidad en hebreo es el pacto renovado. Entonces es normal que un estudiante, nuestro hijo o los hijos de nuestros amigos o de nuestro vecino, es natural que estos estudiantes en una sociedad, en un ambiente anticristiano y secular, tengan muchos problemas con su fe y que le va a provocar tener muchas preguntas dudosas de todo tipo. Si a esto le sumamos, y tiene mucho que ver esto, el hecho que los que estamos llamados a ser espejos, usted y yo, de lo que debe ser una relación correcta con Dios, hemos fallado y no somos más el ejemplo correcto que el mundo necesita. Antes de hablar un poquito más de los detalles del compromiso de Dios y de lo que Él espera en cuanto a una relación con nosotros, vamos a analizar ciertos principios básicos acerca de lo que es una relación. ¿Qué es una relación? Es sencillamente, escúchame bien, un vínculo o una asociación, y aquí está la palabra clave, una asociación continua entre dos o más personas. Como la amistad que tengo con mi amiga o mi amigo, ¿no? Hablamos todos los días, nos vemos quizás todos los días. Es una relación, asociación continua. Dios, en el Antiguo Testamento, instituyó esta clase de relación con Israel cuando les dijo allá en Levítico 26:12, que nos lo dice a nosotros también: andaré dentro de ustedes, seré para ustedes Dios y ustedes serán mi pueblo. Levítico 26:12.
En unas cuantas palabras, esto resume lo que el Señor quiere de su relación con los seres humanos. Repito la cita: andaré dentro de ustedes, seré para ustedes Dios y ustedes serán mi pueblo. El Señor aquí primero expresa su deseo de que lo reconozcamos y lo aceptemos como el Ser Supremo. Y muchos hoy, a todo nivel, ya lo hemos hablado, no reconocen ni aceptan a Dios como el Ser Supremo, como el infinito, el santo. También el Señor, además de desear que lo reconozcamos y lo aceptemos como el Ser Supremo, expresa su deseo de asociarse, es decir, de establecer una relación continua con aquellos que le acepten a Él como su Dios. Cuando usted y yo entendamos que Dios desea relacionarse con nosotros, es cuando nos damos cuenta que en verdad lo necesitamos. Pablo nos lo recuerda, 2 Corintios 3:5. No es que nosotros seamos competentes en nosotros mismos para decir algo como de nosotros. Por el contrario, nuestra competencia viene de Dios, viene de Yahweh. Juan, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, nos describe brevemente la naturaleza, es decir, el porqué de la relación que Dios quiere tener con nosotros. Escucha muy bien. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y aquí, queridos hermanos y hermanas, vemos el propósito del porqué de la creación de la humanidad, por qué Dios nos creó a usted y a mí. Dios está y quiso formar una familia, su propia familia. Nos ha creado para que podamos tener una relación filial, es decir, de padre a hijo, con Él. Dios, y aquí está el secreto de por qué nos creó, planea darnos de su propia inmortalidad. Cuando dijo, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pablo lo explica de la siguiente manera: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15:53. Dios quiere que tengamos una relación como eterna con Él, como hijos inmortales suyos. Repito, Dios quiere que tengamos una relación eterna con Él, como hijos inmortales suyos. Pablo nos dice que Dios es nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 3, 4. Dios ha planeado una forma de lograr que esta relación esté disponible para todos los seres humanos, para usted y para mí, a su debido tiempo. Pedro lo expresó al decir: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, usted, su familia, sus vecinos, sus amigos, sus amigas, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y notemos aquí que Pedro hace énfasis en que el arrepentimiento es un factor determinante para cimentar la relación entre Dios y el hombre. Dios desea establecer una relación, obviamente, pero está condicionada a nuestro deseo de reconocer, confesar y arrepentirnos de nuestros caminos antiguos
y que decidamos buscarlo a Él. Y nadie lo puede hacer por nosotros. Usted y yo tenemos que decidirlo. Y solamente entonces puede redimirnos de la paga del pecado que merecemos por nuestros pecados. Ahora, usted se preguntará, ¿y cómo puedo yo llegar a tener una relación más profunda con Dios? Primeramente, les tengo que decir que esta relación con Dios ocurre básicamente mediante su Espíritu, a través de dos cosas: a través de la oración y a través de sus escrituras. Y aquí está el problema que tenemos muchos de nosotros. Nos llamamos creyentes, seguidores de Jesús, pero pasamos muy poco tiempo orando y leyendo las escrituras. Muy poco. Algunos deciden irse a un retiro por allá en medio de árboles y de la naturaleza. Y yo no estoy diciendo que eso esté mal, no. O algunos otros van a conciertos para ser inspirados. Lo que sí les puedo decir, basado en mi experiencia, es que todas estas cosas son un suplemento, es decir, son cosas secundarias. Es cierto que los cielos, como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios utiliza la música y otras cosas para inspirarnos, ¿no? Para despertarnos. Pero si usted y yo queremos tener una relación más directa con Dios, lo primero que tenemos que hacer es buscarle más en oración y sobre todo centrarnos en la Biblia, donde Él habla con autoridad. Nuestra relación se verá distorsionada por nuestros errores y por el pecado si no estamos en continuo contacto con el Señor por medio de la oración y sobre todo leyendo las Escrituras. ¿Cuánto tiempo tiene usted de leer las Escrituras o de no leerlas? Tal vez lo ha hecho ahí medio lleno de sueño antes de dormirse o antes de irse a su trabajo, que no está mal, pero siempre es muy importante sacar un tiempo exclusivo para conversar con Él. Mi método ha sido siempre ese. Primero ir a las Escrituras y leyendo, cuando me doy cuenta estoy orando. Yo le recomiendo, querido hermano, que tenga una relación más íntima con el Señor por medio de la oración y de la lectura de las Escrituras. Deje que la Biblia sea el lugar donde Dios se encuentre con usted y le hable. Y también permita que las Escrituras, que la Biblia, sea el lugar donde usted hable con Él. Y esta es la clave. La relación con Dios está en esta comunión. Él hacia nosotros y nosotros hacia Él. Muy buenas tardes y hasta la próxima.